días. Estoy muy agradecido de estar acá con ustedes. Vengo de Chile, estoy en una actividad internacional que se llama Congreso Iberoamericano de Educación, Interamericano de Educación Matemática, y también he venido a Perú por la invitación que me ha hecho APINEMA, una sociedad peruana de educación matemática, gracias a Gina Patricia, que también trabaja en el Ministerio de Educación. También trabajo en educación matemática en Chile, en una universidad, en la Universidad Católica del Paraíso, donde no solo formamos profesores en educación general básica, educación media, sino que también tenemos un programa del año 1995 de magíster en educación matemática y del 2010 un programa de doctorado en educación matemática, en didáctica de la matemática. Ello lo digo porque así muestro que mi preocupación por la matemática y la enseñanza es algo que viene de por años, y es válido compartir con ustedes mis experiencias y las que hemos tenido dentro de nuestro grupo, que de alguna manera puede ser útil para ustedes. Bien, el término competencia, habilidad, conocimiento, estos términos no son términos muy claros, ya tienen varios significados, ¿ya? Y vamos a ir tratando de aclarar un poquito cuál es una interpretación acerca de estas ideas y cómo ir trabajándolas en el aula. Bueno, la presentación tiene dos momentos. En primer lugar, voy a hablar un poquito de cómo ha transitado el currículo escolar en Chile, desde un enfoque organizado en contenido a una enseñanza centrada en el desarrollo de habilidades y actitudes. Cuando uno integra conocimiento, habilidad y actitud, estas tres dimensiones, estaremos hablando de competencia. No es la única acepción del término, pero es la que voy a usar hoy día. En segundo término, voy a presentar un marco conceptual de la comunidad de países del sureste de Asia, un marco conceptual que muestra algunas similitudes con lo que nosotros estamos haciendo en Chile y que seguramente obedece a movimientos internacionales. Referido a Chile, nosotros tenemos un currículo en matemáticas que difiere un poquito de la educación media, que digamos, podríamos decir en Chile que es del grado 7 al grado 12, y tiene elementos en común con lo que es educación básica, que es del grado 1 a el grado 6. En el marco curricular chileno hay 4 habilidades que se están propiciando con fuerza. Es la resolución de problemas, la representación, la modelación y la argumentación. Estas 4 habilidades no son independientes. Entre ellas hay superposiciones y unas son más abarcativas que las otras. En términos de contenidos, los focos son números, álgebra y funciones, geometría y probabilidad estadística. También son 4 ejes en la educación media. En la educación general básica se trabaja con 6 ejes. La geometría se divide, por ejemplo, en geometría y medición, ¿ya? Y aspectos referidos a propiedades de la figura. También en estadística y probabilidad se hace una diferencia. Ahora, la tercera dimensión, el tercer aspecto que tiene el currículo, se les denomina los objetivos de aprendizaje transversales. ¿Cómo lograr estos objetivos de aprendizaje transversales? Es algo difícil, es algo que se decide en el aula, se decide en la escuela, cómo se prioriza, cómo se organiza.
pero está presente en el currículum, en el marco curricular, para que los profesores, para que los grupos de profesores en las escuelas tomen las decisiones en sus planificaciones y los organicen. Estamos hablando de ciertas orientaciones de cómo hacer las cosas, las actitudes. Uno debe ser flexible en las cosas que quiere hacer, flexible en la resolución de problemas, flexible en adoptar una tecnología u otra para el trabajo en matemáticas, por ejemplo. Una actitud hacia la creatividad, hacia el cambio, hacia la apertura, hacia una actitud positiva hacia el trabajo bien hecho, al rigor, a la perseverancia, al trabajo en equipo, a la postura crítica y no aceptar cualquier cosa, sino que buscar las causas, buscar las razones, ser escéptico y ser cuidadoso, especialmente en lo que uno hace. Cuidar de hacer un buen trabajo. Por último, el uso de tecnología, una actitud abierta hacia la tecnología. Entonces tenemos estos tres ejes que nos están armando la estructura del currículum. Vamos a hablar en este espacio de una concreción, de cómo vamos a ir concretizando el currículum, cómo lo hemos ido concretizando, particularmente en el tema de la enseñanza de los números, de las 4 áreas. Pensemos que los ejemplos van a ir más asociados a esta línea, y vamos a ir al primer nivel de los niños de 6 años, ¿ya? El primer grado, primer año de base. En términos globales, la asignatura que le llamamos en Chile de matemática tiene como propósito comprender la realidad, tratar de que los estudiantes a través de la matemática entiendan nuestra realidad. Ahora, ¿qué es la realidad? Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Importa la resolución de problemas. El foco del currículum de matemáticas está en la resolución de problemas en Chile. Y el otro foco es la contribución al desarrollo del pensamiento matemático, pensamiento crítico, autónomo, en todos los estudiantes. Entonces tenemos 3 focos: la comprensión de la realidad, la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento. Con respecto a la comprensión de la realidad, entonces decía yo, ¿qué es realidad? Bueno, ahí hay distintas dimensiones. Tenemos la realidad natural, la física, la química, lo que podemos comprobar, pero también existe una realidad social, es decir, tenemos valores culturales, tenemos, por ejemplo, fiestas patrias, tenemos banderas, tenemos significados comunes entre los ciudadanos, y tenemos nuestra propia realidad interior, es decir, existe una comprensión del mundo, una visión del yo que se proyecta cada uno de nosotros como docentes, cada uno de nuestros estudiantes como jóvenes que tienen ideales, tienen aspiraciones. Eso es la realidad. No es solo la química y la física, sino que está el interior de las personas y está este mundo común que nos hemos generado como cultura, con nuestra religión, con nuestra patria, todos los símbolos que llevamos en nuestra comunidad. Comprender la realidad está asociada a generar conocimiento sobre la naturaleza, que en un segundo orden descansa en conceptualizaciones. Ya vamos de la naturaleza a las representaciones de la naturaleza, a los objetos de segundo orden, como podríamos decir los números, realidades que son modelos de la realidad. Entonces, también es una realidad el modelo de la realidad. La recta numérica, si bien no existe físicamente, también es una realidad de la cultura. Nosotros podemos pensar en qué significa una relación de proporcionalidad, aunque no es algo que uno vea, es algo que es parte de la comprensión del ser humano, parte de la realidad. Y por último, un poco más abstracto, están las teorías.
Las teorías que son conjuntos de símbolos que, por ejemplo, han permitido la creación de todo lo que es la informática, de todo lo que es estos videos, estas televisiones, teléfonos, ¿ya? Que es un grupo de símbolos articulados que al moverlos de alguna manera generan una realidad virtual, que es a través de la modelación. Son teorías que funcionan y se producen modelos para controlar, para tener una comprensión de la realidad. Este tránsito entre lo real y lo simbólico no es tan simple, es bastante complejo. No voy a detenerme en los detalles, pero sí podemos pensar que cuando nosotros usamos una palabra, esa palabra tiene un significado, esa palabra que le llamamos significante tiene varios significados. Entonces, cuando nos comunicamos, los significados que compartimos con nuestros estudiantes no son fácilmente identificables. Como profesores es una gran labor, es un desafío muy grande entender qué está entendiendo el estudiante a partir de los símbolos que nosotros trabajamos con ellos. Por ello que la enseñanza de la matemática, que utiliza tantos símbolos abstractos, necesita estar anclada a situaciones que son significativas para los estudiantes. Nosotros tenemos que pensar como docentes en qué está pensando el estudiante para poder hacer una buena clase. Porque si nosotros solamente nos proyectamos en función de lo que nosotros comprendemos por los términos que estamos usando, vamos a perder la comprensión del estudiante y, como decía la colega recientemente, no vamos a poder enseñar matemáticas, va a haber falta de comprensión. También se habla no solo de significado significante, sino que de situación invariante y símbolo. Esta comprensión nos permite darnos cuenta que frente a un significante hay más de un significado, y es la situación, el contexto, el que crea el significado y no el término. Es decir, cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, tenemos que estar pensando en la situación, porque la situación de aprendizaje, la situación problema, es la que le lleva el significado al estudiante. Y nosotros como profesores tenemos que estar alerta a cuál es el significado que está teniendo el estudiante. Ese significado que detrás tiene ciertos invariantes que hay que reconocer, que son los conceptos y las propiedades de la matemática. Así, los símbolos, los invariantes y las situaciones son la tríada que permite preparar la clase y llevarla a efecto con comprensión por parte de los alumnos y con logro de los objetivos de aprendizaje. El comprender la realidad es un primer punto como docentes para que podamos nosotros llevar adelante nuestras clases. El enfoque de resolución de problemas, que es el foco del currículum chileno, es un área de interés no solo del currículum nacional, sino que de muchos países y diría también relevante en Perú. La resolución de problemas se puede entender de distintas maneras. ¿Qué significa un currículum centrado en la resolución de problemas? Resolver problemas es una cuestión práctica. En primer lugar, un problema se refiere a una falta de algo. Es decir, no hay problema si no hay una falencia. Luego, el punto de partida de la resolución de problemas es identificar qué es lo que está faltando. Por ello, la situación tiene que ser significativa para el niño. Realmente tiene que faltarle algo para que pueda resolver el problema. Si nosotros estamos pensando en actividades solamente algorítmicas, no digo que las actividades algorítmicas sean negativas, sean
poco útiles, son muy necesarias, pero si la matemática, en la enseñanza de la matemática, solo se queda en la actividad rítmica, entonces no va a permitir resolver problemas, que realmente ese es el foco que tiene la asignatura de matemática en Chile para que sea útil a la sociedad. De allí, de la falencia, nosotros generamos un modelo frente a la realidad, generamos una manera de interpretar la realidad, modelamos la realidad a través de una figura geométrica, una recta numérica, una relación de proporcionalidad, y ese modelo nos permite llegar al mundo de la matemática, en el cual ahí nosotros trabajamos con nuestros algoritmos, generamos algoritmos, y con la respuesta, tras la resolución de la ecuación, tras encontrar el ángulo, tras determinar la probabilidad, volvemos al contexto real y allí damos interpretación del problema resuelto y vemos si el procedimiento matemático se ajusta a la realidad. El programa de Chile, de primer grado, y el de segundo, el de tercero y hasta sexto grado, en la página 30, tienen la misma definición. ¿Qué es resolver problemas? Resolver problemas es tanto un medio como un fin para lograr una buena educación matemática. Se habla de resolución de problemas en lugar de simples ejercicios, cuando el estudiante logra solucionar la situación problemática dada. Entonces, la resolución de problemas es el foco del currículum escolar de la matemática escolar en Chile y está preocupada de ayudar a los niños, a los jóvenes, a que la asignatura les sea útil en la vida para resolver problemas. Estas ideas están asociadas muy fuertemente a la moderación y no es solo un foco del currículum chileno, sino que ya venía de la agenda para la acción en los enfoques norteamericanos de los años 80 y de una tendencia internacional. También podemos pensar en la resolución de problemas no solo como una actividad del estudiante o un ejercicio o una actividad de la clase del profesor. También podemos pensar en la resolución de problemas como un enfoque de enseñanza. Este enfoque de enseñanza, de enseñar a través de la actividad de resolución de problemas, es un enfoque que aprendí justamente dentro de mi historia de vida en una estadía en Japón en el año 2008. Yo estudié para ser profesor de matemática. Yo era bastante bueno como estudiante en matemática, pero cuando entré a enseñar me di cuenta que no era tan bueno para enseñar matemáticas. Yo tenía 22 años. Así que rápidamente entré a un programa de magíster en la Universidad de Santiago en Chile, y ocurre que, al igual, después de salir del magíster, me di cuenta que todavía no era un buen profesor de matemática como yo quería ser. Bueno, nunca he logrado ser muy buen profesor de matemática, pero sí me he ido dando cuenta de qué es lo que me faltaba. Y allí, después estudié en Inglaterra, y todavía no encontré lo que yo buscaba, y fue allá en Japón que lo encontré, así que por eso lo comparto. El enfoque de enseñanza bajo la resolución de problemas. Este estilo de hacer clases de matemática, este enfoque busca que los estudiantes se involucren en la resolución de problemas con sentido para ellos. Por ello, este enfoque parte siempre de un problema. No digo que este sea el enfoque que hay que usar y que ustedes tengan que usar, es un enfoque que a mí me gustó y lo comparto y se utiliza bastante en Japón, y Japón es un país que tiene bastante desarrollo de la matemática. El método que ellos usan no es el mismo de China, no es el mismo de Estados Unidos, ¿ya? Pero es atractivo, por eso lo comparto. No es que sea el que ustedes tengan que usar, pero sí es uno muy válido, muy interesante y poderoso. Entonces uno parte en la clase con una tarea para resolver por los estudiantes,
Y esa tarea pasa a ser la actividad de la clase. 40 minutos, 60 minutos, trabajando un único problema. Al principio yo pensé que eso no tenía mucho sentido. Pensaba yo que lo que tenía que hacer era poner un ejercicio, yo desarrollarlo en la pizarra y después presentar 6 ejercicios a mis estudiantes y yo pasearme por los bancos tratando de ver cómo ellos lo resolvían y de vez en cuando mandar a un estudiante a hacer el ejercicio en la pizarra. Esa era la manera en que yo enseñaba en los grados de 7º, 8º básico cuando empecé a ser profesor. Este enfoque es un enfoque que propone al estudiante una tarea que él no sabe resolver, pero está articulado con los conocimientos ya enseñados en las clases previas. Entonces, se da un tiempo al estudiante, 5 minutos más o menos, para que él trabaje solo. Y él trabaja, el estudiante, o mirando a su compañero, en resolver el problema. Luego de un tiempo, estos 5 minutos, entonces uno como profesor se va dando cuenta, si pasea por los bancos, quiénes son los estudiantes que han llegado a soluciones distintas, han tomado caminos distintos. Y es interesante porque efectivamente surgen caminos distintos. Cuando uno se ha dado cuenta de cuáles son los caminos distintos que han aparecido, entonces como profesor uno toma la decisión de elegir a 2 o 3 estudiantes para que muestren su trabajo a sus compañeros, qué es lo que hicieron en esos 5 o 10 minutos de trabajo. Así la clase no es una clase que la construye uno con la pizarra, con el plumón, con la tiza, en la cual uno explica cómo se resuelve el problema, la tarea, sino que uno propone la tarea y deja que los estudiantes muestren sus producciones. Después de que 2 o 3 niños han mostrado sus producciones, que uno como docente eligió, y no solo eligió, sino que también eligió la manera, el orden en que iba a salir tal alumno, tal otro o este otro, entonces uno tiene una idea de lo que va a ir pasando en la clase. Una vez que se tienen las 2 o 3 presentaciones de los estudiantes delante, entonces se puede conversar. Ya han pasado 30 minutos de clase, porque cada niño demoró 5 minutos en hacer su presentación. Y en 5 minutos entre que sale una pregunta, ya tenemos ya 40 minutos. Y en esos últimos 10 minutos se conversa acerca de las bondades que tiene cada uno de los caminos. Esas bondades dependen de las representaciones que usan los estudiantes. Algunos estudiantes recurren a esquemas, a dibujos, y sus producciones son bastante intuitivas. Otros estudiantes recurren a conocimientos ya más elaborados, a ecuaciones, a producciones numéricas, operaciones. Entonces son más abstractas. Luego hay producciones más intuitivas y producciones más abstractas. Las más intuitivas son más entendibles por el común de los estudiantes, y las más abstractas son más elaboradas y llevan al estudiantado a representaciones y respuestas más elaboradas. Entonces la combinación de ambas presentaciones atiende a la diversidad, a niños que les cuesta la matemática y a niños que, estudiantes, niñas, que les es más fácil o ya tienen más habilidad. Entonces, este tipo de clase de resolución de problemas permite atender la diversidad, que es uno de los desafíos que tenemos en el aula de clase. Estas clases, como decía al inicio, se basan en lo que los estudiantes han aprendido en las clases anteriores. Nosotros en Chile estamos usando unos textos escolares que están utilizando esta dinámica. Las páginas del texto están asociadas a tareas, a desafíos, que están uno relacionado con el anterior. Y eso nos permite a los profesores
acercarnos mejor a este enfoque de resolución de problemas. Esta manera de enseñar atiende simultáneamente a el deseo de que los niños tengan confianza en sí mismos, que ellos adquieran una actitud positiva hacia la matemática, porque independiente de la habilidad de ellos pueden producir por sí mismos respuestas que son compartidas y valoradas por sus compañeros, ya sea porque son muy claras en términos de la simbología, en términos de las representaciones, o bien son muy, digamos, certeras en términos de la respuesta a la que se llega. Esta resolución de problemas permite actuar en interacción con las representaciones, con la resolución de problemas, con la argumentación, es decir, con la diversidad de habilidades que queremos desarrollar en el currículum escolar. Nosotros queremos desarrollar distintas habilidades en los estudiantes y estas habilidades se van conjugando. Como decía antes, resolver problemas no es ajeno a modelar. Uno podría hacerse la pregunta, ¿qué habilidad es más compleja? ¿La habilidad de modelar o la habilidad de resolver problemas? ¿En qué difieren? Bueno, la modelación es un proceso en que uno parte de la realidad, se va hacia un modelo matemático, resuelve la tarea en el modelo matemático y luego vuelve con esa respuesta a ver si la interpretación de la respuesta se ajusta a la realidad. Ese proceso de modelación e interpretación de la realidad se da junto con este proceso de resolver problemas. Se puede resolver problemas sin modelar, usando una técnica sin necesidad de hacer un modelo, o de usar un modelo. Pero muchas veces la resolución de problemas se da en medio de la modelación. La argumentación, que es una de las habilidades del currículum chileno, se ve con claridad en el momento en que los estudiantes comparten sus distintas respuestas y argumentan la validez de su enfoque. O también hay argumentación en el momento que critican o discuten la producción de su compañero. Y otro elemento que va más allá de las habilidades se refiere a las actitudes. ¿Y cómo en estas clases están presentes las actitudes? Bueno, hay efectos afectivos cuando un estudiante presenta algo que es su producto, cuando lo comparte con sus compañeros. Hay un efecto afectivo cuando yo me doy el trabajo como estudiante de escuchar a mi compañero, de entender lo que mi compañero dice, de apreciar lo que él hizo, de valorar lo que mi compañero hizo para yo aprender, porque en este compartir se dan estas interacciones que no solo son cognitivas, sino que llegan al dominio afectivo. Como les decía, la estructura de la clase bajo el enfoque de resolución de problemas tiene un momento de integración con la clase anterior, es decir, el problema que se propone está vinculado a las clases anteriores. Si bien lo que estoy hablando es muy abstracto, uno puede verlo cuando ve las páginas del texto escolar. Presentación del problema del día. Trabajo individual en pequeños grupos, puede ser individual en pequeños grupos. Discusión plenaria del proceso de resolución. Y un cierre destacando los puntos relevantes. Cuando el problema de la clase es bueno, los problemas no son buenos en sí mismos, sino que son buenos en relación a los estudiantes. Es decir, para mí un problema puede ser muy interesante, pero no para mis estudiantes. O al revés, algo que aparentemente para uno como docente es un ejercicio simple, puede ser un bonito problema de desafío para los estudiantes. Un buen problema es positivo en la clase. Si uno tiene una trayectoria de aprendizaje para sus estudiantes, entonces tiene una secuencia de objetivos. El objetivo de la clase tendría que estar vinculado con esta secuencia. Pone al alumno en una situación nueva,
Si el problema no es un desafío, no es atractivo, es solamente un ejercicio. Es por naturaleza abierta, es decir, da la posibilidad de más de un camino. No se trata de tomar el problema y traducirlo en una ecuación matemática y resolverlo inmediatamente como algo ya dado, sino que tiene que haber una instancia de incertidumbre. Esa instancia de incertidumbre al principio hace que los estudiantes sean algo reacios al enfoque de resolución de problemas, porque hay incertidumbre y hay una tensión afectiva. El estudiante piensa de que no es capaz, entonces por ello evade, evita la clase, se distrae, molesta a su compañero. Pero si uno genera un ambiente para la resolución de problemas y parte con experiencias simples y va integrando a los alumnos y les va explicando que este enfoque tiene ese momento inicial de crisis, entonces los estudiantes se hacen partícipes de este enfoque. Favorece la atención a la diversidad, como ya decía antes. Busca desarrollar habilidades y no solo los conocimientos. La enseñanza a través de la resolución de problemas no es siempre igual. Existen distintos tipos de problemas. La enseñanza bajo el enfoque de resolución de problemas puede ser a través del enfoque abierto, a través de la resolución de problemas o la dialéctica. Estos distintos tipos de clases de evolución son una evolución de la enseñanza. Uno como docente va eligiendo los tipos de clases a confeccionar en función de sus estudiantes, del currículum y de la experiencia previa como docente. No hay una única manera de hacer clase bajo el enfoque de resolución de problemas, tampoco hay una manera única de enseñar. En una conversación con profesores japoneses, ellos decían que fabricaban clases desafíos con engrudo. Bueno, ellos no usan el término engrudo. Nosotros en Chile, cuando mezclamos harina y agua, un poquito de sal, generamos una pasta que es un pegamento. A ese lo llamamos engrudo. Bueno, esto del engrudo viene porque las clases bajo este estilo de enseñanza no van pegaditas una debajo de la otra, como que si yo pusiera un scotch, una cinta adhesiva, una clase independiente de otra, sino que son clases que se superponen una con la otra. Luego, una clase está totalmente conectada con la siguiente, y eso se puede ver en el texto escolar. Nosotros, cuando usamos el enfoque de resolución de problemas, estamos pensando en estas clases que están construidas, digamos, una conectada con la otra. Ahí tenemos una referencia donde ustedes pueden ver una de estas clases. Nosotros tenemos en nuestra universidad un ciclo de estudio de clases en la cual hay algunos ejemplos, algunas clases de este tipo. También tenemos a nivel nacional un programa que se llama Suma Primero, que es el nombre que tiene esta colección de actividades matemáticas asociadas a la enseñanza de la matemática, y tenemos un programa también de videos para primero básico que ustedes pueden acceder para entender en mayor profundidad los elementos que hablamos. ¿Cuánto tiempo nos quedan? ¿10 minutos? ¿Seguir por el segundo tema? Sí. Preguntando si podemos seguirlo. Tenemos una segunda parte. Esta segunda parte es un poquito más breve, pero quiero compartirla, porque como les decía, lo que estamos haciendo en Chile, desde nuestra Universidad Católica del Paraíso, es algo que no solo se vincula a nuestros conocimientos adquiridos en Chile, sino que a nuestros conocimientos adquiridos internacionalmente. Gran parte ya lo mencioné, gran parte de las cosas que he ido aprendiendo y que como grupo en nuestra universidad hemos ido aprendiendo, proviene mucho de Francia, de la didáctica francesa, ¿ya? También proviene de los elementos, digamos, más latinoamericanos, que son las contribuciones de México, de Brasil también, personas tan relevantes como Julián Ambrosio,
con la etnomatemática, ya nos han dado ciertas comprensiones de la realidad, de la educación matemática, cuáles son las líneas fuertes en las cuales uno puede adherirse. Y todos estos conocimientos nos han ido permitiendo hacer una síntesis. Particularmente quiero mencionar este trabajo que están haciendo actualmente un grupo de países del sudeste de Asia, y estos conocimientos los he adquirido gracias a la colaboración que tenemos con una institución en Japón, con un centro de cooperación internacional para el desarrollo de la educación en el mundo, es de la Universidad de Tsukuba. Esta imagen, que si bien no alcanzan a ver en detalle, nos muestra cómo estos países se han agrupado para hacer un common core, para hacer un currículum, al igual como Estados Unidos generó su currículum común entre los 50 estados, algo que fue muy difícil porque en Estados Unidos cada estado tenía independencia, entonces tenían sus propios currículum, pero llegaron a un acuerdo y generaron un currículum común. Aquí en Asia entonces también ellos han llegado a un currículum común, y fíjense que lo que cubre todo son los valores matemáticos, las actitudes, los hábitos de la mente, el carácter. Y allí aparecen valores de la matemática. ¿Qué valores tiene la matemática? Uno dice, bueno, la matemática tiene muchos valores. Por ejemplo, esta capacidad de interpretar la realidad de una manera general. Nosotros en la matemática de repente estamos resolviendo un problema de medicina, de ciencia, de química, y con el mismo modelo estamos resolviendo un problema de economía. ¿Cómo elementos, cómo interpretaciones tan distintas de la realidad pueden ser interpretadas por un mismo modelo matemático? La matemática es muy general. Los números, al principio, primero básico, pueden representar una cantidad, 3 lápices, pero después los números pueden representar una medida, el largo de la sala. Entonces, un mismo concepto se va generalizando y va tomando distintos significados. De repente un número puede ser simplemente el código de acceso a un lugar, el código de acceso, por ejemplo, a un sitio web. Entonces, ¿qué es un número? Es un símbolo, pero el significado del símbolo varía. El aprendizaje de la matemática, del trabajo de los números, involucra, por ejemplo, identificar primero cuál es el significado que en ese contexto tiene el número. Bueno, generalización, razonabilidad, armonía, utilidad, eficiencia. Esas son características de los valores matemáticos. Actitudes matemáticas. Ver y pensar matemáticamente. ¿Qué significa eso? Poseer, proponer, dar preguntas, construir preguntas, modelar. Esos son valores, son parte del significado de la matemática. Los hábitos de la mente, que decía, la razonabilidad, el pensamiento crítico, el pensamiento proporcional, la armonía, la proporcionalidad, cuando uno ve la simetría, hay una belleza, hay elementos culturales que uno valora y que están codificados matemáticamente. O sea, la matemática está llena de valores y de hábitos de pensar, la lógica, la inferencia, el razonamiento, que son parte de nuestra vida. Esos son los elementos que este grupo del sudeste de Asia han identificado como la base, como la amplitud con la cual se construye la enseñanza de la matemática. Después vienen otros elementos que son los procesos, el pensamiento matemático, y por último, en la base que abajo están los contenidos.
Entonces los contenidos matemáticos son herramientas para con ellas ir generando procesos de pensamiento, ir generando procesos de interpretación de la realidad. Y más allá de todo eso, es todo para edificar una cultura, los valores de nuestra cultura. Y la matemática está al servicio de la humanidad. Es una visión, no es que ustedes tengan que pensar lo mismo, pero es ampliamente compartida. Aquí volvemos a esto de la importancia de un enfoque de enseñanza de la matemática que desarrolla a la persona. Y por último, bueno, no tan último, pero quiero mencionarles que en estos momentos estamos participando en una actividad común que está abierta, ya se está haciendo un curso entre 9 países del este de Asia. También hay una colega de México que está trabajando en este curso online gratis para docentes, no un curso para estudiantes, un curso para profesores. Habemos 2 personas de Chile. Tenemos ejemplos de los distintos modos de enseñanza: el enfoque abierto, el enfoque de solución de problemas, el enfoque dialéctico. Ahí usando estos códigos, ustedes pueden ingresar, pueden integrarse al curso. Tenemos, en este momento se están construyendo algunos ejemplos de clase para profesores de primero y tercer grado, de cuarto y sexto grado, de séptimo a noveno grado. Ya hay unos textos, están en inglés, para formación de profesores, para nosotros, para nuestros estudiantes. Estos textos están siempre pensados en esta malla de matemática organizada, en trayectoria, en que siempre se está pensando en la extensión, la integración de los conceptos. Los procesos de extensión conceptual están asociados a problemáticas que se producen en los estudiantes, problemáticas en la comprensión de la matemática. Por ejemplo, estamos pensando en algo muy simple, los números naturales, ya que todo número tiene un siguiente, ¿ya? Y de repente nos encontramos que ampliamos el ámbito numérico a las fracciones, a los racionales, los decimales, y ya los números no tienen un siguiente. Es decir, hay rupturas, y estas rupturas se tienen que trabajar de una manera consciente con los estudiantes, y ahí está el enfoque de resolución de problemas enriqueciendo la enseñanza. Bueno, en Chile nosotros tenemos varios desafíos, estudiantes que requieren adaptaciones del currículo nacional, particularmente después de la pandemia. Nosotros en Chile estamos preocupados porque hemos tenido unas bajas en la asistencia a clase muy fuerte, preocupados porque este año, el año de pandemia, el ausentismo a clase fue muy fuerte. Si bien los colegios lograron, las escuelas lograron tener clases de alguna manera virtuales a través de guías de aprendizaje, etc., el aprendizaje fue muy lento y se perdió prácticamente un año de clase en estos 2 años de pandemia, y tiene que haber, y se está haciendo una adecuación del currículum. Se generó un currículum priorizado, ¿ya? Y tenemos que adaptarnos a las exigencias que tenemos, y todo esto que fue una problemática también trajo algo bueno, que es la obligación de que todos los ciudadanos y profesores tuviéramos que involucrarnos más con la tecnología. Hemos aprendido algo con la tecnología, que la sociedad de hoy hace que la sociedad de hoy es distinta a la anterior a la pandemia. Los profesores de hoy estamos más preparados para trabajar con tecnologías que antes de la pandemia. Nuestros estudiantes están más preparados para trabajar con tecnología, para hacer uso de la tecnología, que lo que estaban preparados nuestros estudiantes del mismo nivel hace 2 años. Estamos en un nuevo mundo, estamos con nuevos desafíos. Además, si incorporamos la inteligencia artificial, estamos en un nuevo desafío, son muchos los desafíos.
Nosotros en Chile identificamos, como el gobierno en Chile identificó algunos problemas, algunos desafíos para el año 2023. ¿Ya? Uno de los primeros fue cómo retomar la enseñanza con un fenómeno asociado al bienestar. Hoy en día muchos estudiantes estuvieron en sus casas, en sus departamentos, muchas veces pequeños, encerrados mucho tiempo, y hay una sensibilidad distinta, hay un reaccionar afectivo distinto hace 2 años. Hoy día tenemos un desafío, desafío de la salud mental, desafío de la contextualización, esta realidad nueva de la realidad virtual, la necesidad de integrar los aprendizajes y la profesionalización docente. Son estos nuevos desafíos que han surgido con la pandemia, que por un lado son algo crítico y negativo, pero por otro lado, si lo tomamos a bien, son una oportunidad para que rehagamos nuestra enseñanza y salgamos fortalecidos de esta crisis. Aquí estamos en el país reeditando los textos escolares, estamos haciendo algunos cambios ya, a nivel de gobierno, se lo externalizó a unas universidades, nosotros de la Universidad Católica del Paraíso también apoyamos, pero no somos los que estamos haciendo, la Universidad de Chile tiene la tarea en estos momentos, pero somos parte del equipo. Bueno, vamos a cerrar esta palabra, muy largo. La comunidad japonesa en Perú es grande, ellos tienen hartas cosas que compartir, ¿ya? Así que hagan uso de su conocimiento. Y nuestra recomendación de Chile es una invitación a seguir alerta a la cooperación internacional. Chile-Perú, Perú-Bolivia, ahora con Israel, porque este es un desafío más grande de lo que creemos. Nosotros desde las escuelas, si trabajamos vinculados con otros colegas, vamos a tener mayores éxitos. La sociedad va muy rápido, va cambiando con mucha rapidez y nosotros los profesores vamos quedando atrás. Necesitamos trabajar de manera colaborativa. Muchas gracias.